Amelia, se conoció la pasada semana que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados había conocido y preparado un informe sobre el Código Penal con la siguiente característica, un informe donde esta Comisión de Justicia llama a aprobar el Código Penal que se viene discutiendo en el país desde hace años, pero sin las tres causales contra el aborto que se había sugerido, primero a partir de una observación que hizo el presidente de la República al proyecto de ley de Código Penal aprobado, en la que se plantea que debe permitirse en el aborto, la interrupción del embarazo, cuando la vida de la madre corra riesgo en caso de violación e insecto o en caso de que haya malformación incompatible con la vida en el feto. Fueron las observaciones, a partir de ahí se ha generado todo un gran debate y una discusión con que para garantizar derechos de las mujeres, derecho a la vida, derecho a la salud de las mujeres, no se puede aprobar un código penal sin estas tres causales, porque eso sería atentar contra estos derechos y obligar a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres, a que en caso de que se dé algún tipo de estas situaciones, pues proceda a una interrupción del embarazo mediante mecanismos no adecuados y regulares que pongan en riesgo su vida. En esta comisión está participando también la diputada peledeísta Magda Rodríguez, quien presentó un proyecto de ley indicando que el Código Penal tenía que contemplar estas tres causales. El presidente de la comisión, Jerry Merán, y otros miembros de la misma se opusieron a que sea así, y lo que se habla es de que próximamente se estaría presentando al Pleno de la Cámara de Diputados. Todavía este informe de esta Comisión de Justicia no está en la agenda de la Cámara de Diputados, pero no se descarta que en los próximos días se pueda incorporar. Ya distintos grupos de mujeres, entre ellos la Coalición por la Vida y Salud de las Mujeres, han estado planteando abiertamente el rechazo a la aprobación de un código penal sin que se incorpore las tres causales, y se ha estado llevando a cabo una campaña de sensibilización que incluye la opinión no solo de movimientos de mujeres, sino de médicos, de especialistas que dicen que sería muy grave aprobar este código penal sin que se integren las causales por los riesgos que en materia de salud esto supone para las mujeres. Así que es importante hacer un llamado a los miembros de la Cámara de Diputados para que en caso de que llegue este informe de la Comisión de Justicia de esa institución, pues este informe sea rechazado, porque estaría colocando al país en unos niveles de retroceso en materia de respeto de los derechos humanos de las mujeres. Y es más, mientras otros países, como el caso de Chile, avanzan en esta dirección, Chile recientemente aprobó una legislación que permite excepciones para el aborto en caso de estas causales, colocaría al país entre los países más atrasados del mundo en materia de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sería uno de los pocos países, 3, 4 países en el mundo que establecen la prohibición y la sanción contra el aborto en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, hay que prestarle atención a esto que va a pasar en la Cámara de Diputados, y lo que uno espera es que los legisladores, que los congresistas acojan esta demanda que está haciendo el movimiento de mujeres. Y bueno, y recuerden e incorporen en el Código Penal estas observaciones que ya se habían hecho con relación a estas tres causales. La verdad es que este tema está cargado de hipocresía dentro del Congreso, cuando sabemos cómo funcionan las cosas en nuestro país.
Es lamentable que tengamos que pasar años discutiendo lo mismo. Una situación que todos los legisladores que están ahí en el Congreso conocen, debería dejarse en manos de los especialistas la decisión de cuándo interrumpir o no un embarazo, y sobre todo con la participación de los que realmente están involucrados en este proceso. La madre, sobre todo, y en el caso de que ella así lo decida, su pareja o sus familiares más cercanos, en coordinación con los médicos, que son los que saben qué es lo mejor para su salud. Cada vez más se repite el discurso dentro del Congreso de legisladores que dicen, bueno, ¿qué importa que se apruebe sin despenalizar el aborto? Si total se siguen haciendo las interrupciones de los embarazos. A quienes más afecta esta decisión del Congreso es a las personas de escasos recursos, que no tienen un seguro de salud o que tienen dificultades, van a los hospitales y los médicos, con el temor incluso de que la información se cuele o de ser denunciados, simplemente no van a saber cómo actuar, y ya tenemos varios casos de mujeres que han perdido la vida pudiendo tomar decisiones ella junto con sus médicos para salvársela, precisamente porque este código se lo impide, o por la forma en la que la legislación en este momento se lo impide, y cómo se ha generado temor alrededor de esta situación. Tenemos casos de mujeres que padecen de cáncer o que han padecido de esta enfermedad, a las que no se les ha aplicado la quimioterapia porque entonces eso podría provocarle el aborto, y por tanto se ha decidido, en función de lo que se está defendiendo, no salvarle la vida a esa mujer, que probablemente con una atención adecuada, lamentablemente, quizás tendría que enfrentarse a una decisión tan difícil como la de decidir entre aplicarse un tratamiento como este o interrumpir un embarazo que en muchas ocasiones a veces está iniciando, para salvar su vida y tener la posibilidad de tener un hijo y en salud más adelante. Entonces se pierde la vida de esta mujer adulta, que es la que se está considerando en último plano. Es un tema complejo y lo hemos dicho. Además estamos hablando de excepciones. Son casos excepcionales, pero que igual ocurren. De la cantidad de mujeres que tenemos en el país, que representan prácticamente la mitad de la población, en múltiples casos se pueden dar situaciones como esta, donde la vida de la madre corra peligro, donde el embarazo sea producto de una violación o incesto, y tiene que ser, o que el desarrollo del feto sea incompatible con la vida, y se está empujando e impulsando a que esta gente tenga que continuar con un embarazo a sabiendas de que el órgano que se está desarrollando allí no es viable. Eso es una tortura y eso es cruel, sumamente cruel, sobre todo porque la decisión la está tomando un tercero que no tiene ninguna participación en la situación por la que está atravesando esa familia. Nunca hemos pensado ni siquiera en proponer que el aborto sea una fiesta y que la interrupción del embarazo se festine. Eso no se ha empujado desde las solicitudes que se hacen desde estos grupos, que lo que están es abogando porque se tomen en consideración estas situaciones que a nivel mundial son tomadas en cuenta para permitir el desarrollo de una mujer en salud y respetando su dignidad humana. Tenemos niñas teniendo niños en nuestro país, que en muchos casos, o en algunos casos incluso su cuerpecito no necesariamente tiene las condiciones adecuadas para desarrollar ese embarazo, y a la vez se sigue manteniendo un discurso prácticamente de oposición a la educación sexual. Tenemos ambas cosas. Entonces aquí hay que trabajar, uno, por esas causales que buscan una salida en situaciones excepcionales, donde los únicos involucrados son los que deberían estar tomando una decisión que es sumamente difícil, porque lo es. Esta legislación lo que hace es aplastar muchísimo más ese derecho a la salud y ese derecho a la dignidad. Y por otro lado, en el caso del embarazo de adolescentes y de niños y niñas, que está vinculado y no necesariamente estamos hablando de lo mismo, entonces también tenemos que trabajar con la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, que se ha dejado de lado en nuestro país también. Tú sabes que el argumento que se ha estado dando es que se apruebe el Código Penal porque urge la aprobación de esta legislación
para enfrentar la variación y modernización del delito, tipificar aspectos del crimen que no están tipificados en la República Dominicana, y por eso se habla de la urgencia de que se pueda aprobar el Código Penal, y se señala que estos aspectos que tienen que ver con la interrupción del embarazo en situaciones especiales por esas 3 causales, el incesto o violación, etc., y las otras causales, pues que vayan a una ley especial y que en una ley especial se discuta ese tema. Pero todos sabemos que mandar esa discusión de la despenalización del aborto en sus 3 causales a una ley especial, eso es hacer que nunca se apruebe en la República Dominicana una legislación de este tipo que busca proteger los derechos de las mujeres. Y por eso se insiste en que eso esté en el Código Penal, y tan importante es que se avance en tipificar nuevas modalidades de crimen y se agudice y se hagan más fuertes las penas, como el tema de preservar derechos de las mujeres en nuestro país, que sí tendría que estar contemplado, que tendría que estar contenido en una ley. Por eso es muy importante que los legisladores tengan en cuenta eso. Es un código penal, y que ese código penal tiene que tener como uno de sus componentes importantes la despenalización del aborto en sus 3 causales.